Bien, hoy vamos a empezar justamente con lo que nosotros vamos a llamar problemas de optimización. Son una de las aplicaciones más importantes que tenemos del tema derivada, porque justamente van a ver que son situaciones de la vida real que se van a terminar resolviendo aplicando la derivada y todo lo vinculado a ella. Bien. Aquí lo primero que yo les coloqué, algo para tener en cuenta, es lo siguiente. En un problema de optimización, ustedes siempre van a poder distinguir una función a la que le vamos a dar el nombre de función objetivo, y sería la función a la que ustedes van a pretender optimizar. Vale decir, hacer máxima y o mínima. Pero además de determinar lo que sería en qué condiciones consiguen los valores extremos de esa función objetivo, también vamos en estos problemas a tener de repente que investigar, analizar el comportamiento de la función en cuanto a su crecimiento o decrecimiento para ciertos valores de la variable independiente. Y si ustedes recuerdan, toda esa información donde la función se hace máxima o se hace mínima, es decir, donde la función presenta un extremo relativo, o si una función en un determinado intervalo viene creciendo o decreciendo, todo ese tipo de información lo podíamos extraer del análisis de ceros y signos de la derivada primera. Por eso, en estos problemas de optimización lo que tenemos es una aplicación de todas esas cosas que están emparentadas con el tema de derivadas. Bien, vamos directamente a un primer problema de la vida que se va a resolver por acá. Se trata de construir una barda a un solar de forma rectangular de área dada, aprovechándose en uno de los lados una de las paredes ya construida. Si la longitud del lado paralelo a la pared es X, se desea saber si un incremento de X causará un incremento o un decremento de la longitud total de la barda. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una barda? Una barda es un cerco, ¿está? O sea, traduciendo, tenemos un terreno de forma rectangular que se quiere vallar, se quiere cercar, pero no voy a tener que perimetrar todo el contorno de ese rectángulo porque hay un lado de ese rectángulo que voy a aprovecharlo con una pared. ¿Tá? Entonces solamente en realidad de ese rectángulo tú tenés que cercar 3 lados. El cuarto es la pared que vas a aprovechar. ¿Qué es lo que sabemos de ese terreno? ¿Qué conocemos de ese terreno? Su superficie, su área. Es decir, el área de este rectángulo está fija, tiene un valor determinado. Lo que pasa es que no me informaste cuál es exactamente ese valor. Bien, ¿por qué digo que este problema es un problema de optimización? Porque si ustedes leen entonces toda la letra de este problema, se van a encontrar con que hay una función, que en este caso sería la longitud total de la barda, la longitud de la cerca, que en definitiva quiero analizar cuál es su comportamiento, es decir, en cuanto a si está creciendo o decreciendo, frente a una pequeña variación, un incremento que se haga en la variable x. X en este caso es la longitud de uno de los lados, pero va a ser tomado como la variable independiente del problema. Vale decir, mi función objetivo va a ser entonces la longitud de la barda, y le voy a llamar, por ejemplo, L. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo en este caso es analizar, investigar el comportamiento de esa función en lo que tiene que ver con su crecimiento o decrecimiento. ¿Está? Ahora, ya sabemos que para estudiar la variación de una función, su crecimiento o su decrecimiento, lo que voy a estudiar son ceros y signos de su derivada primera. Así que, primero, consigamos una fórmula matemática que me permita calcular la longitud del vallado.
Y luego, cuando tengas la fórmula matemática para calcular el L, la longitud, vas a tener que hacerle la derivada primera a esa función y luego un estudio de ceros y signos de esa función derivada para poder decidir sobre si esa función presenta máximos y o mínimos y para qué valores de la variable independiente crece o decrece. Muy bien. Vayamos entonces a la fórmula que va a representar a la función objetivo. Por aquí arranqué haciendo una especie de croquis. Tenemos nuestro terreno rectangular, uno de los lados del terreno, digamos que voy a aprovechar una pared existente, al lado opuesto te dijeron que le llames X, y entonces a los otros dos lados les voy a llamar Y. La idea es vallar este terreno, el área de este terreno está fija, la superficie del terreno está fija, se conoce, simplemente no me dijiste cuánto vale, y la voy a designar por A. Bien, entonces tratemos de encontrar una fórmula que me permita calcular la longitud de la cerca, la longitud de la valla. Muy bien. Ustedes saben que la longitud de esta valla va a venir dado por la suma de los tres lados que se quieren cercar. O sea, Y más X más Y. O en definitiva, X más 2 veces Y. En principio, la fórmula que acaban de obtener para la longitud del cercado depende de dos variables, X e Y. Ahora, nosotros vimos que para estudiar el comportamiento de esta función tenemos que hacer un análisis de los ceros y signos de su derivada primera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo por ahora solo sé derivar funciones que dependan de una variable, no de dos, como tú tenés acá. O sea, esta fórmula que acabas de conseguir para calcular la longitud de la valla depende de dos variables, la X y la Y. Por eso le puse de nombre L de XY, lo cual le da a entender a quien lee la expresión que es una función que en principio consta de dos variables. Bien, ¿cómo hago yo para transformar esta expresión que originalmente tiene dos variables en una expresión que tenga solo una? Empiezo a revisar, y el otro dato que te proporciona la letra es sobre el valor de la superficie del terreno, el área. El área de este terreno rectangular se calcula siendo largo por ancho, es decir, el área de ese terreno en principio va a depender de dos variables, el ancho y el largo. Pero el valor de esa área lo conoces y dijiste que le ibas a llamar A. Por lo tanto, A igual X por Y. Acá acaban de obtener una relación matemática, una fórmula matemática, que establece un vínculo entre las dos variables que están implicadas. Yo perfectamente podría de acá despejar la X o la Y. Supongamos que despejo la Y, es decir, la X que multiplica la paso al otro lado dividiendo. Y entonces pienso en volver a la fórmula de la función objetivo y cambiar la Y por este despeje que acabo de hacer. Si ustedes reemplazan la Y por A sobre X, pasan a obtener una expresión para la longitud de la valla, de la cerca, que ya no depende de dos variables, ahora depende de una sola, por eso pasa a ser un L de X. Es decir, que acabo de conseguir cumplir con el objetivo de que mi función objetivo, que originalmente tenía dos variables, pase a quedar solo en función de una. Además, reduje esta expresión a común denominador, obviamente debajo de esta X que no había nada, es como si tuvieras denominador 1, así que el común denominador es X dividido 1X, multipliqué por X lo que está arriba, X dividido X, 1, multipliqué por 1 lo que está arriba. Y esta pasa a ser la fórmula matemática para tu función objetivo.
Muy bien. Si yo lo que quiero estudiar es la variación de esta función objetivo, voy a tener que determinar primero la expresión de su función derivada, de su derivada primera, para luego hacer un estudio de ceros y signos de la misma. Fíjense que para empezar a derivar esta expresión van a tener que decidir cuál es la operación fundamental que gobierna el ejercicio. Habíamos dicho que para ello van a pensar en que si tienen que leerle esta expresión a alguien que no la ve, ¿cómo la van a leer? Bueno, yo la voy a leer como un cociente. Esto ante todo es un cociente. Así que si voy a empezar a derivar con la fórmula del cociente, tengo que hacer derivada del primero por el segundo, menos primero derivada del segundo, segundo al cuadrado. Ahora, fíjense que acá tienen que derivar una suma, así que van a tener que hacer la derivada de cada término. ¿Cuál es la derivada del x2? 2x. ¿Cuál es la derivada del 2a? Es una constante, 0, por eso no está. Copié la x, copié el paréntesis curvo, y luego la derivada de la x, que es 1. Abajo tenés un x2. Efectúo operaciones en este numerador, reduje términos semejantes, y esta es la expresión que obtengo para la función derivada. Siguiente paso, vas a estudiar ceros y signos de esa función derivada, y como es un cociente, consta de un solo término la expresión, que es un cociente de polinomios, vas a tener que estudiar ceros y signos del numerador y ceros y signos del denominador. Numerador, lo igualo a 0 para hallar sus raíces, es una ecuación de segundo grado, la podés hacer por Bhaskara, o en este caso, como es incompleta, por simple despeje. Entonces voy a colocar sobre un eje de abscisas las dos raíces que conseguí. Recuerden que arrancan a la derecha con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz cambio, paso por una raíz cambio. En el denominador, la raíz que tienen es 0 doble. Entonces, coloco la raíz 0 doble, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es positivo, paso por raíz doble, repito. Y bajo todo a lo que sería el eje del cociente. Recuerden que el valor que anula el denominador en el cociente es un no existe. Y así tendrías que, donde la derivada primera se anula y hay un cambio de signo a uno y otro lado, aquí supuestamente tendríamos abscisas de extremos relativos, máximos y o mínimos. Además, en las zonas donde el signo de la derivada te quedó positivo, la función de partida crecía, donde quedó negativo, decrecía. ¿Y por qué tengo tachado todo esto acá? Porque cuando uno está trabajando en un problema de letra que se vincula a una situación de la vida real, generalmente, además de tener que atender al dominio intrínseco de la función, el que tiene que ver con la fórmula matemática, tiene que atender a lo que la variable representa, a lo que la variable independiente representa. Y yo en este caso, la x era la longitud de un lado del terreno. Y no tiene sentido que esa x tome valores negativos. No puedo tener la longitud de un lado negativo. Por lo tanto, del 0 a la izquierda, en realidad esto no va a pertenecer al dominio de la función, porque un valor de x negativo no tiene coherencia, no tiene sentido, por lo que en este problema representa x. Así que en realidad de todo lo que vos hiciste se descarta del 0 a la izquierda y solamente me concentro en la lectura que puedo hacer de x estricto a la derecha. Por lo tanto, como a mí me interesaba estudiar el comportamiento de la función objetivo, el comportamiento de la longitud de la valla frente a un pequeño incremento en x, fíjense que si yo me desplazo hacia la izquierda, que es el sentido de la lectura de los gráficos, yo al ir hacia la izquierda voy haciendo o generando un pequeño incremento en el valor de x. Entonces yo esto lo leo así. Para valores de x que están entre 0 y raíz cuadrada de 2a,
frente a un pequeño incremento en X, la longitud de la valla decrece. La longitud del vallado decrece. Mientras que para valores de X mayores que la raíz cuadrada de 2A, la longitud del vallado crece frente a un pequeño incremento en X. Así lo voy a leer. Y entonces, con el análisis de los ceros y signos de la derivada primera, estamos pudiendo responder nuestro problema. Veamos una segunda situación. Bien, se tiene como dato la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Si uno de los lados es X, hállese el efecto causado sobre el área al incrementar X. Bien, ¿por qué es un problema de optimización? Porque nuevamente te encontrás con una función objetivo, en este caso sería el área, que quiero investigar cómo se comporta, si crece o decrece, frente a una pequeña variación, en este caso incremento, que hagas en lo que va a ser tu variable independiente. Bien, vayamos a un esquema. Tenemos un triángulo rectángulo del cual la hipotenusa es dato. O sea, el valor de la hipotenusa, si bien no te dije exactamente cuándo vale, lo conoces. A esa hipotenusa le voy a llamar H, y entonces H es un dato. Conozco H. Después tenés un cateto que es X, y al otro cateto le llamé Y. Ahora, fíjense que acá hay un triángulo rectángulo. Ustedes saben que en todo triángulo rectángulo corre aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es el cateto 1 cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. O sea, en este caso la hipotenusa es h cuadrado, igual un cateto es x y el otro es y. Entonces acá lo que yo tengo es una fórmula matemática que vincula x e y con el dato de la hipotenusa. Bien, pero vayamos a nuestra función objetivo. Dijimos que acá la función objetivo era el área. Supongamos que le llamo A. Y mi objetivo en particular es analizar su comportamiento, si crece o decrece, frente a un pequeño incremento en X, o sea, en la longitud de uno de los catetos. Bien, en primer lugar, si voy a estudiar el crecimiento o decrecimiento de la función área, ya sabemos que necesitamos, primero, una fórmula matemática que te permita calcular el área. Segundo, obtener la expresión de la derivada de esa función para luego estudiar ceros y signos de la misma y poder decidir sobre el comportamiento. Bueno, vayamos al área. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Suponiendo que la base es X y la altura es Y, entonces tenemos X por Y sobre 2. Ahora, en principio, esa fórmula de área involucra dos variables. Por eso escribo que es una función de dos variables. Si dijimos que el comportamiento surge del estudio de su derivada primera, yo voy a tener que derivar esta función. Pero mientras esa función la tengas escrita dependiendo de dos variables, no la sabés derivar. En facultad sí van a aprender a derivar funciones de varias variables, pero por ahora solamente sabemos derivar funciones de una variable. Así que lo que voy a hacer ahora es ingeniarme para deshacerme de una de estas dos letritas y que la expresión quede solo en función de una. Bueno, entonces voy a atender a esto que hoy había quedado pendiente acá, a esta fórmula matemática que justamente las vincula. De acá voy a despejar la X o la Y. Bueno, a mí se me ocurrió despejar la Y, por lo tanto pasa la X hacia el otro lado. Y si quiero dejar la Y sola, voy a tener que aplicar raíz cuadrada. Cuando ustedes aplican raíz cuadrada, sirve tanto el valor positivo como negativo, o sea que acá adelante habría un más menos. Lo que pasa que como acá la Y representa la longitud de un lado, una longitud negativa no tiene sentido. Entonces,
el valor negativo de esta raíz se descarta y solamente tiene sentido un valor de y positivo. Ahora que tenés determinada la y en función de x, la vas a reemplazar en tu función objetivo, o sea que en el lugar de la y yo voy a colocar esto, y ahora sí voy a considerar que esta es la fórmula matemática para mi función objetivo, que pasó a depender de una sola letra, una sola variable. Muy bien. Vamos entonces ahora a derivarla. Para derivar esta expresión, ¿tá? Fíjense que, perdón, ahí va. Para derivar esta expresión, en lugar de leerla como un cociente, podrías, en lugar de tener todo esto dividido 2, ustedes saben que es lo mismo decir que tienen esto por un medio, ¿tá? La paso a leer así. ¿Por qué? Porque a la hora de derivarla, esto en realidad va a ser un K por U. Entonces, la derivada de K por U deja el K quieto y solo deriva el U. Así que voy copiando el 1/2 y esto, que pasa a ser un producto, lo derivo como un producto, es derivada del primero por el segundo más primero por derivada del segundo. La derivada de la X, que es 1, la raíz la copié igual, la X la copio igual, y la derivada de un U, la raíz cuadrada de un U, derivado es 1 sobre 2 por raíz de U por U'. Sigo copiando todo esto igual, y cuando voy a derivar esto, el h es una constante, la derivada de h cuadrado, que es un número, te da 0, y la derivada del x2 es menos 2x. ¿Tá? El menos es el que está acá, la derivada del x2, 2x. Voy a reducir a común denominador acá adentro, acá abajo tenés un 1, así que el común denominador obviamente es ese. Mi común denominador dividido 1 me da el común denominador, que quedaría multiplicando a esto, por eso te queda el 2, y esa raíz por otro igual te quedaría elevado al cuadrado, ahí ya pueden simplificar. Y después mi común denominador dividido esto da 1, multiplico por 1 lo que está arriba, y por eso queda menos 2x2. Voy a hacer esta distributiva que tengo planteada, voy a agrupar términos semejantes, también se me ocurrió sacar un 2 de factor común, cosa de simplificar con el 4 que se había generado acá abajo, y esta pasa a ser entonces la expresión de mi función derivada. Y a ella es a la que le voy a estudiar ceros y signos. Pero antes de hacerlo, vamos a tener presente algo. Tanto la función a de x como la función a' de x son funciones que tienen problemas de existencia. ¿Por qué? La función a de x tiene una raíz de orden par. Ya dijimos que para que una raíz de orden par exista, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, antes de continuar, vamos a recordar que el dominio de a de x va a implicar que para que esta raíz exista, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Esto es una ecuación de segundo grado, tiene dos raíces, las podés hallar por Bhaskara, o si te das cuenta que esto es la resta de 2 cuadrados, lo podés factorizar como un producto notable y luego aplicar Jankeliana, una raíz es menos h y la otra es más h. Vas a arrancar de este lado con el signo del término de mayor grado, vas a pasar por una raíz cambio, y como necesitaba mayores o iguales que 0, me va a servir acá. Pero X representaba la medida de un cateto, y una X negativa no tiene sentido, así que en realidad, además, a este dominio que tenía originalmente, todavía lo voy a restringir más, porque valores de X negativos no tienen sentido en este problema, por lo que representa X. Así que el dominio de la función área en realidad es del 0 excluido, porque una x0 tampoco tiene sentido, no tendría triángulo, hasta el h incluido.
¿Y qué pasa cuando voy a investigar el dominio de la derivada? La derivada no solamente arrastra la raíz, o sea, tiene el problema de la raíz cuadrada, sino que además tiene un denominador. O sea, que al problema de la existencia de la raíz cuadrada también le tenés que sumar el problema de que este denominador no puede hacerse cero. Entonces, la raíz, este denominador, en definitiva, se hace cero si la raíz se hace cero. Y la raíz se hace cero si se hace cero lo que está dentro. Como lo que está dentro lo podía factoriar así, las raíces que tenés son h y menos h. ¿Está? O sea que no solamente tenía este mismo análisis para que exista la raíz, sino que ahora te acabo de decir que tampoco te sirve el valor de h. O sea que se restringe un poquito más con respecto al dominio de la a, y el dominio de la a' en realidad es del 0 al h excluidos. Bien, ahora sí que ya tengo tenido en cuenta los dominios, vuelvo a pensar que para analizar el crecimiento y o decrecimiento de la función, voy a tener que estudiar ceros y signos de su derivada primera. Entonces, vamos, esta es la derivada primera, a hacerle ceros y signos. Voy a hacer ceros y signos del numerador, del denominador y del cociente. Numerador, lo igualo a 0 y saco sus raíces. Ahora, una pequeña aclaración. Las raíces del denominador, del numerador me dieron así. Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que escribir un resultado que tenga un símbolo de raíz en el denominador generalmente no es algo de preferencia en todo lo que tiene que ver con la bibliografía? Comúnmente se prefiere generar una fracción equivalente a esta que no arrastre o involucre el símbolo de raíz en el denominador. Lo que hago es intentar conseguir una fracción equivalente a esta que no tenga la raíz cuadrada abajo. Entonces, para eso someto esta fracción a un proceso que se llamaba de racionalización. Ustedes saben que si una cantidad la multiplican y la dividen por lo mismo, no la alteran. Entonces yo voy a multiplicar arriba y abajo por raíz cuadrada de 2, con la salvedad de que abajo entonces te queda raíz de 2 por raíz de 2, o sea, raíz de 2 al cuadrado, se va el raíz con potencia y te queda solo el 2. Entonces esta fracción es equivalente a la primera, con la ventaja de que el símbolo de raíz no aparece en el denominador. Bien, voy a colocar las raíces entonces del numerador, voy a arrancar de este lado con el signo del término de mayor grado, fíjense en que en el numerador el término de mayor grado es negativo. Luego voy a hacer lo propio con el denominador, ya habíamos visto que el denominador era esto que está acá, las raíces eran más h y menos h. Ahí va. Bajábamos todo a un solo eje, y acá me va a pasar lo siguiente. El dominio de la función derivada era entre 0 y h. ¿Tá? Entonces, en realidad, yo, de todo este esquema de signos, solamente tengo que atender a lo que cae dentro del dominio de la expresión. Todo esto aparece, está rayado muy clarito, lo pierdo. Entonces, fíjense en que en esta zona, que pertenece al dominio, me quedó un signo de la derivada positivo, ergo, la función de partida, que era la función área, crece conforme la x va corriéndose hacia la derecha. O sea, conforme la x va sufriendo un incremento, la función área también crece. Y así lo respondí aquí. El área crece conforme aumenta x. O sea, conforme la x sufre un incremento, se incrementa, el valor de tu función objetivo también crece. ¿Alguna pregunta?